Corría el año 1854 y el SS Arctic, el transatlántico de pasajeros más rápido de su época, partía para cruzar el Atlántico. Mientras navegaba a través de la bruma, desapareció lentamente hacia lo desconocido. Collins Line era una compañía naviera estadounidense que se fundó en 1818 y comenzó a comerciar en el transporte transatlántico en 1835. Sus barcos de vapor cruzaban el Atlántico desde Liverpool hasta Nueva York en solo 10 días. No parece muy rápido hoy, lo sé, pero en aquel entonces el mismo trayecto les tomaba a otros barcos varias semanas. Ligeros en el agua con sus cascos de madera, propulsados por una potente máquina de vapor, esos barcos eran la opción favorita de muchas personas de alto perfil. ¿Qué podría salir mal con una nave tan avanzada?, pensaban. Esto me recuerda a otro barco que todos creían que era insumergible. Pero bueno, volvamos a la línea Collins. Llegó a ser un verdadero líder en las rutas transatlánticas con solo otro competidor, Cunard's Line. Era una compañía británica que también aspiraba a ser la fuerza principal a través del paso del Ártico. En 1835, la compañía recibió un nuevo barco que viajó a Liverpool y regresó a Nueva York con el mayor cargamento jamás visto hasta ese momento. A partir de entonces, la línea Collins fue creciendo cada vez más. Parecía que solo le esperaban grandes éxitos. Desafortunadamente, sus lujosos barcos se volvieron muy costosos por la cantidad de carbón que usaban. La enorme fuerza de los motores, sumada a los débiles cascos de madera, hacía que requirieran muchas reparaciones después de cada viaje. Entonces, cada traslado terminaba siendo muy costoso, pero como los barcos eran seguros y tenían una gran reputación, la gente estaba dispuesta a pagar el precio y la empresa no entró en crisis. Habían logrado algo que nadie había conseguido antes. Como dije, sus barcos cruzaban el Atlántico en 10 días, y Edward Collins, el dueño, estaba muy decidido a mantener el ritmo. Sus 5 barcos superaban a la flota de Cunard, de solo 3. Este gran adelanto le brindó más atención. Aunque los barcos de Cunard eran más lentos con sus cascos de hierro, todavía daban ganancias, sin importar cuán lento navegaran. Entre los barcos de Collins, el Arctic, el tercero en ser lanzado, era el más grande, con 86 metros de largo y 2 motores de vapor de palanca lateral, cada uno con 1000 caballos de fuerza. Las ruedas de paletas hacían 16 revoluciones por minuto cuando estaban a toda velocidad. En el momento de su lanzamiento, la prensa lo llamó el buque más estupendo jamás construido en los Estados Unidos. Pero el glamour y la fama no pudieron evitar lo que vendría después. El 27 de septiembre, el Arctic estaba en su viaje de Liverpool a Nueva York, atravesando la espesa niebla a gran velocidad. Es posible que en ese momento, después de 4 años de viajes récord, la tripulación se sintiera demasiado confiada en las capacidades del barco. A solo 80 kilómetros de Terranova, andaban sin cuidado a través de la niebla sin contacto por radio, sonar o cualquier otra forma de identificación de objetos, equipados solo con el código Morse. Un barco más pequeño, el SS Vesta, que operaba como nave de pesca, a menudo trabajaba en Terranova. Estaba pasando por el mismo camino que el Arctic y se estrelló contra su costado. Conmocionado por la colisión, el capitán del Arctic le ofreció ayuda al Vesta, mucho más pequeño. Pero pronto quedó claro que el daño que parecía menor en el Arctic era en realidad grave. Debajo de la línea de flotación, el agua estaba entrando por un agujero. El costo de un casco de madera mucho más rápido ahora parecía demasiado. Entonces navegaron hacia tierra tratando de tapar los agujeros. Sin embargo, el agua seguía entrando, llenaba el casco cada vez más y empujaba el barco hacia abajo. Cuando la sala de máquinas se llenó de agua, las calderas se apagaron y así cayó la enorme potencia por la que el Arctic alguna vez fue legendario. El barco finalmente se detuvo por completo y la orden fue abandonarlo. Por aquel entonces, la ley marítima permitía que el Arctic llevara solo 6 botes salvavidas, capaces de salvar a solo 180 personas. La tripulación y algunos de los pasajeros lograron abrirse camino a bordo y ocuparon la mayoría de los asientos en esos botes. La situación se volvió muy tensa, todos se olvidaron de sus modales y no dejaron que las mujeres y los niños abordaran primero. El Arctic tardó 4 horas en hundirse. A bordo iban 150 tripulantes y 250 pasajeros. Aquellos que no pudieron encontrar un bote salvavidas hicieron un intento desesperado de construir sus propias balsas con partes del barco. 2 días después, solo 3 botes llegaron a la orilla. Los otros 3 nunca fueron encontrados. Lo creas o no, el grupo de rescate también salvó a algunas personas que habían estado aferradas a los escombros durante 2 días. A diferencia de la tripulación, el capitán se hundió con el Arctic, pero sorprendentemente sobrevivió. Es una de las 85 personas que lo lograron, de las 400 que estaban a bordo. Cuando llegó la noticia 2 semanas después, luego de la gran tristeza que causaron las pérdidas humanas, hubo una gran protesta por la poca seguridad.
La prensa publicó una serie de exigencias para que hubieran más botes salvavidas, suficientes para cada persona a bordo de un barco. Pero esas solicitudes fueron ignoradas. Este descuido conduciría a más desastres en el futuro. Tener suficientes botes salvavidas recién entraría en la ley marítima unos 60 años después, luego del desastre del Titanic. La esposa y los 2 hijos de Edward Collins también estaban a bordo del barco y no regresaron. Él estaba desconsolado, pero no dejó de administrar su negocio. La línea Collins tenía una reputación que mantener, la más grande, la más rápida y la más lujosa del Atlántico. Edward Collins construyó un barco mejor que cualquier otro. Se llamó Adriatic y era el más grande del mundo, con 2 máquinas de vapor alternas de un tamaño jamás visto. Estas máquinas de vapor en su momento eran tecnología de punta, aunque hoy en día solo se pueden ver en modelos y juguetes. Con la nueva incorporación de 2 mástiles, el Adriatic también podría navegar sin motores si fuera necesario. Afortunadamente, se sacaron algunas lecciones del desastre del Arctic. Pero antes de que se construyera su nuevo barco, el Adriatic, ocurrió otro desastre. El barco gemelo del Arctic también se hundió. Se piensa que este segundo barco estaba corriendo una carrera con Cunard y chocó contra un iceberg en algún lugar durante el recorrido. Esta extraña competencia se cobró la vida de 141 personas. La desesperación de Collins, sumada a sus cascos débiles, llevaron a la compañía a la bancarrota en 1858. El Adriatic recién construido, que había costado más de $1 millón, solo había hecho un viaje. E incluso ese viaje fue considerado un desastre. El barco chocó con un remolcador. De todas maneras, logró terminar su viaje inaugural en un tiempo adecuado. Después de que la empresa quebró, tuvieron que vender el barco por solo $50,000. Quitaron los grandes motores y los reemplazaron por velas. Aunque alguna vez fue el barco más grande en alta mar, solo 30 años después fue abandonado, considerado irreparable y anclado en un río. Los otros barcos también se vendieron para usar sus partes. Edward Collins abandonó la industria y buscó trabajo en tierra firme. Como la línea Collins ya no estaba en carrera, la de Cunard se fortaleció. Sin competencia, ganó la banda azul los siguientes 30 años. Y 180 años más tarde, después de producir cientos de barcos, aún tiene presencia en los mares, ya que ofrece viajes transatlánticos, viajes alrededor del mundo y cruceros de placer. Hasta el día de hoy, la línea Cunard es la única que opera barcos entre Europa y América. No importa lo que pase, no te detengas. Estamos a punto de conseguirlo. 2 buscadores de tesoros están excavando la tierra congelada en un campo de maíz por la noche. Llueve intensamente, los rayos iluminan el cielo, pero estos 2 hombres siguen trabajando. Y ahora la pala golpea algo sólido. No puede ser, un cofre con un tesoro. Comienzan a cavar más rápido y encuentran una pieza del motor de un barco. ¿Qué es esto? Lejos de los mares y lagos, en algún lugar debajo de los campos de la ciudad de Kansas, hallaron un gigantesco barco hundido. ¿Cómo es posible? Ahora lo verás. Algunas personas pasan su vida buscando naufragios con tesoros bajo tierra. Uno de ellos es el explorador David Hawley. Ha estado buscando barcos hundidos lejos de los mares, ríos y océanos durante muchos años. Hace esto porque le gusta la sensación de aventura. Las bodegas de estos barcos a veces contienen cofres de oro, antigüedades y artefactos raros, y puedes conseguir mucho dinero por ellos. David dice que no es necesario adentrarse en el océano para encontrar un barco hundido. Pueden estar enterrados en tu patio trasero. Pero ¿por qué los barcos acaban bajo tierra entre campos, granjas y llanuras? Descubrámoslo usando el ejemplo del barco de vapor Great White Arabia. Según antiguos registros y recortes de periódicos, este barco transportaba alrededor de 200 toneladas de tesoros antes de hundirse en 1856. Muchos rumores y leyendas locales decían que el barco estaba oculto bajo tierra a unos pocos kilómetros al noreste de la ciudad de Kansas. Estaba allí porque la gente alteró deliberadamente el lecho y los canales del río Missouri en la segunda mitad del siglo XIX. Acercaron de manera artificial las orillas entre sí. Estrecharon el río para aumentar la velocidad del flujo, así los barcos podrían navegar mucho más rápido. En el siglo XIX, los barcos de vapor eran el medio de transporte de pasajeros y mercancías más popular. Antes de los ferrocarriles, extendieron la frontera occidental a través de los ríos Mississippi y Missouri y llevaron suministros a la gente. Por eso era tan importante aumentar la velocidad de su movimiento. Así, el 5 de septiembre de 1856, el Arabia navegaba por dicho estuario. Se encontró con un obstáculo que sobresalía del agua. Un trozo de madera inundó rápidamente el barco. Afortunadamente, todos los pasajeros fueron evacuados, pero el vapor y su preciosa carga llegaron al fondo arenoso del Missouri en unos pocos minutos. Pasaron varios años. Todos se olvidaron del barco.
Durante este tiempo, el curso del río Missouri había cambiado, pero el Arabia permanecía en el húmedo y fangoso fondo. El nivel del suelo se iba elevando y la tierra perdía humedad. Finalmente, muchas décadas después, se formó un campo de maíz sobre el naufragio. En los años 80, un granjero era dueño de esta zona y no tenía idea de lo que estaba escondido en su territorio. David Hawley estudió con cuidado la historia de los barcos hundidos de los Estados Unidos. Sabía que cientos de barcos de vapor habían terminado bajo el agua en todo Missouri, pero sobre todo le interesaba el Arabia, ya que había rumores de que estaba lleno de oro y otras cosas valiosas. Los campos de maíz de Kansas eran vastos, pero David Hawley sabía cómo buscar. En 1987 comenzó a trabajar. Primero, junto con su hermano y su padre, recogieron todos los recortes de periódicos antiguos que pudieron encontrar. No solo buscaban información sobre el vapor, sino también mapas del río Missouri. Rastrearon sus cambios históricos, verificaron las fechas e identificaron una amplia zona donde el vapor se hundió. A continuación, utilizaron pruebas electromagnéticas y otros estudios geológicos para analizar el suelo y encontrar el lugar correcto. Buscaron diferencias en la humedad y la densidad del terreno. Luego recorrieron el territorio con potentes detectores de metal y así, para el otoño de 1988, habían determinado la ubicación del barco de vapor. El Arabia tenía el tamaño de una cancha de fútbol. Este gigantesco buque yacía 14 metros bajo tierra. Pero antes de comenzar a excavar, tuvieron que pedirle permiso al dueño del campo de maíz. Para el agricultor, esta noticia fue una gran sorpresa. Aceptó con la condición de que las excavaciones se completaran para la primavera, de modo que pudiera sembrar una nueva cosecha. Excavar un barco gigante en invierno es mucho más difícil y costoso que en otras estaciones. Incluye costos adicionales de equipamiento, electricidad y calefacción. El equipo trabajó día y noche. Financiaron las excavaciones con su propio dinero. Cada uno invirtió más de $10,000 y sacó un préstamo bancario. Finalmente notaron los primeros detalles del barco. Las palas golpearon las enormes calderas del motor y la cubierta. El objetivo se había logrado. La mayor parte de la carga que se encuentra dentro de los barcos hundidos está cubierta de óxido, caracolas, lodo y está gravemente dañada. Sin embargo, el contenido del Arabia estaba en excelente estado, considerando que el barco se había hundido hacía 130 años. Desafortunadamente no encontraron los cofres de oro. Sin embargo, obtuvieron varias toneladas de cargas valiosas como artículos domésticos de personas que vivieron a mediados del siglo XIX. Era una cápsula del tiempo. El barco transportaba suministros para cientos o miles de personas, y todas estas cosas estaban perfectamente conservadas. Por ejemplo, podían ver con claridad la marca estampada Goodyear Rubber Company en un zapato de goma. Mientras más se prolongaban las excavaciones, más cosas encontraban David y su equipo. En los barriles hallaron platos del siglo XIX, estaban intactos y utilizables. Además, había ropa limpia, miles de pares de zapatos, arpones, sartenes y paraguas. El barco transportaba mercancías para abastecer a unas 16 pequeñas localidades. Es cierto, no es oro, pero estos artefactos también son valiosos. El contenido del barco podría valer millones. Sin embargo, la tripulación no pensaba venderlo. Crearon un museo en el sitio de un antiguo mercado de frutas en Kansas. Si vas allí, de inmediato te sentirás como si estuvieras en una tienda del siglo XIX. Hay miles de artículos en buen estado. Incluso las cerillas están lo suficientemente secas como para encender. Le tomó a David muchos años presentar la colección completa del barco de vapor. Valora cada uno de los objetos y no quiere venderlos. Cualquiera puede venir aquí, pagar un boleto y encontrar un fragmento del pasado. ¿Quién sabe? Quizá también haya un viejo barco escondido en tu patio trasero, ¿no? En 2008, unos geólogos encontraron un barco antiguo en el caluroso desierto de Namibia. Navegaba en los días en que los piratas aterraban a los marineros, y ahora está dentro de una laguna seca. El barco zarpó de Lisboa en 1533 y desapareció junto con la tripulación cerca de una pequeña ciudad minera de diamantes. Después de casi 500 años, el casco estaba gravemente dañado. Solo quedaba el armazón del barco, pero el tesoro que estaba escondido dentro permaneció intacto. Estudiaron cuidadosamente el barco durante mucho tiempo, tratando de no arruinar nada. Y entonces, 5 días después, encontraron un gran cofre antiguo en la bodega. Al abrirlo cuidadosamente, hallaron monedas de oro.
Así, el costo del barco se estimó en alrededor de $10 millones. La causa exacta del naufragio es desconocida, pero los expertos creen que el barco fue destruido por la carga pesada y el mal tiempo. Se hundió hasta el fondo, que después se convirtió en un desierto. Algunos encuentran un avión en su patio trasero, otros un barco, y un hombre halló en su casa un pasaje a una antigua ciudad secreta. Esto ocurrió en Turquía en 1963. El dueño del edificio decidió hacer reparaciones. Fue a su sótano y derribó la pared para convertir este lugar en una sala de estar. Y así, detrás de una pared, encontró un túnel que conducía al subsuelo. El hombre pensó que era algún tipo de cámara secreta. Bajó y se dio cuenta de que era mucho más que eso. Se trataba de una ciudad antigua de 18 pisos de profundidad. Fue construida entre los años 780 y 1180 como refugio ante desastres climáticos y la invasión de enemigos. Este lugar también oculta muchos túneles subterráneos que se extienden por varios kilómetros en distintas direcciones. Las personas podían llegar a la ciudad desde diferentes puntos utilizando pasajes secretos que conducían a estas rutas. La ciudad puede albergar a cerca de 20.000 residentes, ganado y toneladas de provisiones de alimentos. Los arqueólogos también han encontrado una capilla, escuelas, establos y cocinas públicas allí. La luna brilla con intensidad e ilumina las aguas negras del océano. Una niebla espesa lo cubre con un silencio siniestro. Un silencio que es interrumpido de pronto por el crujido de tablas de madera y el repiqueteo de las olas. A través de la niebla, ves la silueta de un barco viejo y grande. Su casco está oxidado y un frío extraño emana de él. Pero lo más inquietante es que no hay nadie en la cubierta. El barco navega sin tripulación. No se trata del mítico holandés errante, sino de un barco fantasma muy real. 2 de septiembre de 2019. El HMS Protector, un rompehielos de la Marina Real Británica, navega por las aguas tranquilas del Océano Atlántico. Son las 11 de la noche. Parte de la tripulación está en la cubierta, otros duermen en sus cabinas. El capitán hace girar el barco y mira directamente hacia el horizonte. El cielo es iluminado por un crepúsculo naranja y unas nubes flotan a la distancia. De pronto, en medio de este hermoso paisaje, un marinero reconoce la silueta negra de un barco desconocido. El capitán desacelera y desvía el curso para acercarse un poco más a la misteriosa embarcación. Se trata de un viejo buque de carga de 75 metros de largo. Los intentos por contactar a los miembros de la tripulación no consiguen nada. Es como si el navío desconocido flotara en el océano por cuenta propia. No hay nadie a bordo, o por lo menos, no hay nadie con vida. La cubierta del barco cruje al golpear las olas. El sol se hunde bajo el horizonte y la oscuridad aparece. Los marineros británicos no se atreven a subir a esa extraña cubierta. Toman una foto, la suben a internet y se alejan. Muchos usuarios de internet asumirán que el Protector encontró un verdadero barco fantasma. 5 meses después, nos encontramos en la aldea de Ballycotton, en el condado de Cork, Irlanda. Un residente sale temprano de su casa para correr. Música en los auriculares, aire fresco y un recorrido espléndido, las condiciones ideales para un buen entrenamiento. Corre siguiendo el camino de la costa del mar Céltico. Anoche hubo una fuerte tormenta, pero el mar parece tranquilo ahora. El hombre continúa por la cima de un acantilado bajo y descubre una enorme embarcación. Un viejo buque de carga oxidado de 75 metros yace en la playa, en medio de las rocas. No hay nadie a bordo. El barco parece llevar años enteros allí, pero el residente está seguro de que no estaba ahí ayer. Un poco más tarde, se descubre que es la misma embarcación que los navegantes del HMS Protector vieron hace 5 meses a miles de kilómetros de ese mismo lugar. El buque de carga llamado Alta fue construido en 1976. Nadie sabe quién lo utilizó todo este tiempo y con qué fines. Solo se sabe que en 2017 pasó a manos de un nuevo dueño y fue señalizado con la bandera de Tanzania. Es importante mencionar que casi todos los buques de cargo están equipados con SIA o Sistema de Identificación Automática, necesario para rastrear los movimientos de los barcos en el océano. Desde 2015 algo extraño comenzó a sucederle al SIA del Alta.
el barco desapareció para los satélites y reapareció más tarde. A lo largo de los últimos años, cambió varias veces de nombre y bandera. No es sorpresa que su SIA se haya apagado y encendido en tantas ocasiones. Se dice que algunas personas hacen esto para ocultar actividades ilegales. El capitán del barco, sea quien fuera, claramente no quería revelar los movimientos del Alta. Para cuando fue detectado en 2017, el Alta había navegado cerca de las ciudades portuarias griegas. Hizo 12 paradas en 3 de esas ciudades en diferentes partes de Grecia. Luego, la señal del SIA desapareció. 10 meses después, reapareció cerca de la costa norte de África, a 2.000 kilómetros de Grecia. En septiembre de 2018, el barco navegaba a unos 2.200 kilómetros al sureste de las Bermudas. Fue entonces cuando los miembros de la tripulación comenzaron a tener problemas. Había 10 personas a bordo del Alta. El 19 de septiembre, el motor del barco se descompuso en medio del Océano Atlántico. La costa más cercana se encontraba a una gran distancia. El barco perdió el rumbo. Los días pasaron, pero la tripulación no lograba repararlo. Los suministros de comida escaseaban. La tripulación comenzó a entrar en pánico e intentaban contactar a alguien. La situación empeoró cuando se descubrió que un fuerte huracán se acercaba al lugar donde el Alta se había descompuesto. La tripulación se comunicó con la Guardia Costera de los Estados Unidos. El 2 de octubre, un helicóptero partió en dirección al buque y les dejó comida y agua. Con eso debía bastar para que la tripulación sobreviviera varios días. Una semana después, un bote de rescate navegó unos 2.400 kilómetros para dar con el Alta y ayudar a los marineros varados. Poco después del inicio del huracán, los rescatistas estadounidenses tuvieron éxito. Toda la tripulación fue llevada a Puerto Rico. El Alta permaneció a la deriva en el océano. Poco después, otro barco llegó y lo remolcó hacia la costa de Guyana. Fue entonces cuando algo salió mal, otra vez. El barco fue secuestrado. ¿Quién lo hizo y por qué? Todavía es un misterio. Pero después, por alguna razón desconocida, los responsables decidieron abandonarlo a su suerte en medio del océano. Durante casi un año, la ubicación del barco no pudo ser rastreada. Después, en septiembre de 2019, la Marina Real Británica lo encontró. Se desconoce cómo fue que el Alta logró cubrir la distancia del Atlántico y terminar en la costa de Irlanda. Se inició una investigación en este último país. Es necesario identificar al dueño del buque y hallar a alguien responsable para que lo remolque. Pero desde entonces no han encontrado a nadie. En una ocasión, una persona desconocida llamó a las autoridades irlandesas y dijo ser el dueño del Alta, pero no ofreció ningún tipo de evidencia. Se encontraron varios barriles de petróleo a bordo. Para desmantelar el barco, las autoridades tendrán que gastar unos 10 millones de euros. Los residentes locales también están molestos con el naufragio. El metal corroído es malo para el medio ambiente. Y unos chicos ya han subido a bordo. Publicaron un video en internet desde el interior del buque abandonado. El destino del Alta continúa sin resolverse. Aún permanece ahí. Ese barco navegó solo 2 años por el océano. En cambio, imagina si otra embarcación hiciera lo mismo durante 38 años. En todo ese tiempo, nadie logró capturarla. Y las personas aún siguen buscándola. Ese barco se llama SS Beichimo. Se trata de un buque mercante propiedad de una empresa comercial canadiense. En 1931, el barco quedó atascado en el hielo cerca de la costa de Alaska. Una fuerte tormenta de nieve se desató. La tripulación esperó una semana antes de que se terminara, pero solo empeoró. Un día, el clima mejoró un poco y una parte del grupo fue evacuada a la ciudad más cercana. El resto, junto con el capitán, instaló un campamento cerca del barco. La tormenta volvió a estallar y no se detuvo por un buen tiempo. Era tan intensa que el capitán no podía ver lo que había a más de 1 metro de distancia. Por fin, cuando la tormenta pasó, el capitán descubrió que el navío simplemente había desaparecido. Supuso que el Beichimo se había hundido durante la tormenta. Una semana después, se le vio deambulando cerca del lugar donde se había perdido. El casco estaba tan dañado que no era seguro navegar en él. Así que el capitán decidió abandonarlo. Sin embargo, este no se hundió. Pasó 38 años a la deriva, recorriendo distintos puntos de la costa de Alaska. Más de una vez, las personas subieron a bordo, incluyendo a unos residentes nativos de Alaska y un grupo de investigadores.
los intentos de salvarlo del mar terminaron en fracasos. Las operaciones de rescate fueron saboteadas por el hielo a la deriva y el mal clima. La última vez que se le vio fue en 1969. El barco estaba congelado y bloqueado por el hielo. En 2006, el gobierno creó un proyecto especial para hallar al Beichimo. Sin embargo, en todos estos años, sigue sin aparecer. Su paradero es un misterio. Es probable que por fin haya encontrado la paz y que ahora descanse en el fondo del mar de Chukotka. Lejos en mar abierto, en un día perfectamente tranquilo, aparece un punto en el horizonte. Aumenta de tamaño a medida que se acerca y pronto puedes ver que es un barco. Pero cuando lo miras a través del catalejo, un escalofrío recorre tu espina dorsal. El barco está en perfectas condiciones y su carga está a bordo, pero está completamente desprovisto de gente, flotando con indiferencia por la corriente. Eso fue lo que vio el capitán del Ellen Austin en 1881 y lo que trajo tantos pesares a su tripulación. En diciembre del año anterior, el Ellen Austin, un gran barco de 70 metros de eslora, salió del puerto de Liverpool para hacer su viaje a Nueva York. El barco transportaba una gran cantidad de personas con la esperanza de encontrar una mejor vida en el Nuevo Mundo. El capitán A.J. Griffin viró el barco hacia el suroeste para hacer un viaje más corto, y unas pocas semanas después, en 1881, se encontraron al norte del Mar de los Sargazos, conocido por su falta de vientos y fuertes corrientes circulares. Los barcos que quedaran atrapados en ellas podían perder el control y seguir a la deriva en círculos hasta que fueran arrastrados al centro. A partir de ahí serían increíblemente afortunados de volver a pisar las corrientes. Pero la mayoría de las veces se quedaban en el desolado desierto del mar para siempre. Pero aún, el área pertenecía al notorio Triángulo de las Bermudas, que ya era conocido por derribar barcos y hacerlos desaparecer sin dejar rastro. La tripulación del barco estaba nerviosa. Temía encontrarse con una zona tan peligrosa y tan cerca de un mar que pudiera paralizarlos. E inquietantemente, parte de la calma del Mar de los Sargazos debió haber escapado porque el Ellen Austin perdió su velocidad un día y cayó a la deriva sin vientos. Sin embargo, estaba bien. Tenían abundantes provisiones y todavía estaban dentro del programa de viaje. El capitán Griffin caminaba alrededor de su barco, dando órdenes con una voz llena de autoridad tranquila, y tanto su tripulación como los pasajeros confiaban en él completamente. Pero entonces el vigía gritó desde arriba que había un barco a la vista. Y de hecho, cuando el capitán miró en la dirección que señalaba el hombre, vio una pequeña goleta que se movía lentamente hacia el Ellen Austin. A medida que se acercaba, se hizo evidente que la forma en que se movía la extraña nave no era la correcta. El capitán frunció el ceño y lo examinó a través de su catalejo. La goleta estaba intacta, pero en un silencio inquietante. No había una sola alma a bordo. Los barcos abandonados no eran tan raros en el Atlántico en ese momento, pero tampoco lo eran los piratas. El capitán Griffin decidió esperar y observar. Después de 2 días, la goleta seguía igual de tranquila, y el capitán finalmente pensó que estaba bien ir a revisar. Tomó a un pequeño grupo de marineros y abordó el barco varado. No había nadie allí, pero la suerte parecía estar del lado de Griffin. El precioso cargamento de madera de caoba todavía estaba en las bodegas. El capitán regresó al Ellen Austin y ordenó a sus hombres más selectos que llevaran el pequeño barco a Nueva York. Los ánimos de la tripulación se levantaron con la perspectiva de las riquezas que les esperaban a su llegada. Cuando los vientos volvieron a soplar fuerte, el Ellen Austin continuó su viaje, con el barco sin nombre siguiéndolo. Pero después de un par de días, los 2 barcos quedaron atrapados en una poderosa tormenta y se separaron. El viento, la lluvia y las olas los azotaron durante varios días seguidos. Cuando el tiempo finalmente se despejó, el capitán Griffin ordenó encontrar la goleta. Buscaron un día entero hasta que finalmente la encontraron a la deriva, fuera del curso. Griffin llamó a sus hombres que habían quedado a bordo del barco pequeño, pero nadie respondió. Un grupo de marineros fue a investigar y regresó con el rostro pálido de miedo. Toda la tripulación de la goleta había desaparecido durante la tormenta. Sin embargo, el capitán no era de los que estaban dispuestos a perder un hallazgo tan valioso y ordenó a otro grupo que tomara el control de la goleta. De mala gana, los marineros obedecieron y los 2 barcos continuaron su viaje. Acordaron permanecer lo más cerca posible el uno del otro y tocar sus campanas a intervalos establecidos por la noche para que el otro barco supiera que estaban bien.
Varias noches pasaron sin problemas, con las campanas repicando tranquilizadoramente cada hora. Pero un día, una espesa capa de niebla cayó sobre el mar y bloqueó casi por completo la visión. Los barcos continuaron a pesar de eso y comenzaron a hacer sonar sus campanas más seguido. Cuando llegó la noche, la niebla todavía estaba allí, pero las campanas eran el sonido de la vida, hasta que se detuvieron. El capitán Griffin tocó la campana una vez, luego 2 veces. Sin respuesta. La tripulación encendió los fuegos y miró hacia el mar con atención. Pero la niebla aún no se había disipado y no podían ver nada en el abismo que se arremolinaba más allá de la borda del barco. Nadie pudo dormir esa noche y esperaron en silencio hasta el amanecer. Los primeros rayos del sol hicieron que la niebla se dispersara lentamente y toda la tripulación se dirigió al borde de la cubierta con el corazón apesadumbrado. Aún les quedaba algo de esperanza hasta que los últimos hilos de niebla se fueron, revelando un vasto, tranquilo y, lo más importante, océano vacío. La goleta sin nombre había desaparecido y también el segundo grupo de marineros del Ellen Austin. El barco navegó el resto del camino hacia Nueva York en un silencio grave. Una vez que llegó al puerto, los pasajeros se alegraron mucho de dejar el barco y nadie volvió la cabeza para despedirse. Ese fue el último viaje del barco como Ellen Austin. Ese mismo año se vendió a una compañía naviera alemana y se le cambió el nombre a Meta. Nadie encontró la goleta abandonada ni a los marineros que desaparecieron con ella. Y ese sería probablemente el final de esta historia misteriosa y no resuelta, si tuviera al menos un poco de verdad. En realidad, ninguna de las cosas enigmáticas de la narrativa sucedió. El Ellen Austin realmente salió de Liverpool y se dirigió al suroeste hacia Nueva York. Y su capitán realmente era A.J. Griffin, y llevaba gente al continente americano. Pero a partir de aquí, la historia se desmorona. En primer lugar, el barco se fue demasiado al norte para pasar tan cerca del mar de los Sargazos. Simplemente no había razón para hacer un desvío tan amplio. A pesar de que los vientos del oeste eran fuertes, seguía siendo más rápido tomarlos de frente que ir en dirección sur. Así que el Ellen Austin probablemente no estaba cerca del mar de los Sargazos y del Triángulo de las Bermudas. En segundo lugar, se ha demostrado una y otra vez que el Triángulo no es más que una obra de ficción. De hecho, ganó popularidad a mediados del siglo XX. Y de hecho, a nadie se le había ocurrido dibujar un triángulo en el área de las Bermudas antes de eso. El misterio fue popularizado por escritores de ciencia ficción y se convirtió en un mito común, mientras que ninguna investigación seria demostró que fuera más peligroso que otras partes del océano del mundo. Así que la tripulación del Ellen Austin ni siquiera estaba al tanto del Triángulo de las Bermudas en ese entonces, y mucho menos le temía. En tercer lugar, la historia completa fue contada una y otra vez por revistas y personalidades amantes del misterio con detalles siempre cambiantes. Apareció por primera vez en un periódico de 1906 y ya tenía la fecha incorrecta. El artículo decía que el viaje tuvo lugar en 1891 en lugar de 1881. Más tarde, la historia resurgió en 1935 en la radio con el nombre equivocado del capitán. Era Baker, no Griffin. La fecha también era incorrecta. Decían que el viaje se realizó en agosto de 1881, cuando el Ellen Austin ya se llamaba Meta. La leyenda creció con otros detalles extraños, como una ruta del barco de Londres a Terranova, que nunca fue el caso. Pero la desacreditación final provino de los archivos del Lloyd's de Londres, el mercado de seguros marítimos que guarda todos los registros de las rutas de los barcos comerciales y de emigración. Los documentos de allí dicen que en febrero de 1881, el Ellen Austin completó su viaje a través del Atlántico hasta Nueva York, sin incidentes. El capitán A.J. Griffin desembarcó del barco con toda su tripulación sana y salva y declaró que no había pérdidas de manos durante el viaje. El viaje duró más de 2 meses porque el barco tuvo que luchar contra los fuertes vientos del oeste que lo empujaban hacia Gran Bretaña. La tripulación informó que no hubo encuentros extraños en el camino y todo fue tan aburrido como era posible. E incluso los pasajeros debieron estar sonriendo cuando pisaron por fin el suelo estadounidense, sin darse cuenta de la falsa historia de la que estaban a punto de formar parte. El viaje comenzó como cualquier otro. El carguero SS Cotopaxi se dirige a La Habana, en Cuba, para entregar carbón. Es el 29 de noviembre de 1925. Para el capitán Mayer, su tripulación y el barco, que salieron del puerto de Charleston en Carolina del Sur, será el último viaje. Su ruta atravesaba el Triángulo de las Bermudas,
2 días después de haber zarpado, el Cotopaxi envió una señal de auxilio. Había sido víctima de una fuerte tormenta tropical que lo había llevado a volcar. El viento era muy intenso y venía acompañado de unos poderosos relámpagos. La lluvia llenó progresivamente la bodega del barco. De pronto hubo un destello blanco y el barco desapareció sin dejar rastro. Sus restos fueron hallados en el desierto de Gobi, en una punta completamente diferente del planeta. Los 32 miembros de la tripulación, incluyendo el capitán, desaparecieron. Por supuesto, la parte del desierto de Gobi es ficción. Para una de sus películas, Steven Spielberg imaginó que el barco había sido trasladado por alienígenas. En la vida real, el barco no fue encontrado y no volvió a saberse nada de la tripulación. Se lo declaró oficialmente desaparecido y nadie logró hallar los restos. Parece uno de esos clásicos casos de fenómenos misteriosos en torno al Triángulo de las Bermudas, pero la mayoría de los misterios se resuelven tarde o temprano. En 2020, el Cotopaxi fue hallado. Un hombre llamado Michael Burnett se había mudado a Florida para estudiar naufragios en la costa. Uno en particular llamó su atención. Era mucho más grande que el resto, y las personas de la zona lo llamaban Naufragio del Oso. Se encontraba a unos 65 kilómetros de St. Augustine, al norte de Florida, pero nadie había logrado identificar la misteriosa embarcación. Y así, Michael comenzó a hacer trabajo de detective. Midió los restos y revisó toda la información que logró encontrar. Repasó cientos de periódicos viejos y registros de seguros y echó un vistazo a los artefactos que formaban parte del naufragio. Tras cientos de horas de trabajo duro, Michael quedó convencido, era el Cotopaxi. Pero desde hacía unos años, corría el rumor de que el mismo barco había aparecido en la costa de Cuba. La Guardia Costera había encontrado los restos de un carguero de un tamaño similar y muy parecido al barco desaparecido en 1925. Michael estaba seguro de que se equivocaban, así que unió fuerzas con unos periodistas científicos y siguió investigando. Pronto descubrieron algo que parecía confirmar las sospechas. Los buzos hallaron válvulas de latón cerca de los restos con las letras SB. A Michael se le ocurrió que las iniciales podían referirse a la Scott Valve Manufacturing Company. La sede central de esta empresa se encontraba en Michigan, no muy lejos de donde el Cotopaxi había sido construido. Así que era probable que hubieran abastecido a la embarcación con partes. El rompecabezas parecía estar resuelto. El naufragio del oso era realmente el carguero desaparecido. Pero aún restaba hallar la razón del hundimiento. ¿Acaso el Cotopaxi había sido víctima de algún fenómeno misterioso en el Triángulo de las Bermudas? Más tarde, Michael dio con el testimonio del carpintero del barco entre unos viejos papeles. Afirmaba que las escotillas que cubrían el carbón se encontraban en pésimas condiciones antes del hundimiento. Las reparaciones no habían sido terminadas cuando la tripulación recibió la orden de zarpar hacia Cuba. Así que si las tapas de las escotillas seguían rotas durante el viaje, el agua podría haber ingresado fácilmente e inundado la bodega durante la tormenta tropical. Esa fue la verdadera razón por la que el Cotopaxi se hundió. No había nada misterioso al respecto, solo un error cometido por personas normales. Pero este es solo un ejemplo de las decenas o tal vez cientos de casos de barcos y aviones que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Y aún no podemos explicar algunos de esos incidentes. Pareciera que realmente sucede algo raro en ese lugar. Uno de esos extraños eventos tuvo lugar en 1948. Un avión con pasajeros se dirigía a Miami desde San Juan, en Puerto Rico. Desapareció en la misma región que el Cotopaxi. Las 32 personas a bordo se esfumaron sin dejar rastro. El clima estuvo despejado en todo momento. Los expertos creen que, cuando el avión se encontraba a unos 80 kilómetros de la costa, un viento fuerte podría haberlo golpeado y desviado su curso. Años después, un avión similar fue hallado en la zona del Triángulo de las Bermudas. El problema es que, debido a la falta de información, fue imposible determinar si se trataba del mismo vehículo. Pero algo aún más extraño sucedió un par de años antes, en 1945. 5 aviones desaparecieron al mismo tiempo. Unos pilotos en formación entrenaban sus habilidades de navegación aérea. Al parecer, una vez que terminaron, no lograron hallar el camino de regreso a casa y desaparecieron. Muchos asumen que simplemente se quedaron sin combustible. Eso parece probable, pero de todas maneras, las circunstancias fueron bastante extrañas. Los novatos eran supervisados por un piloto experimentado que contaba con más de 2.500 horas de vuelo.
él nunca habría permitido que un grupo de principiantes se alejara tanto de la base. Hoy en día, muchas personas siguen preguntándose qué sucedió. Algunos insisten en que los pilotos se toparon con algo sobrenatural en el Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿quién sabe? Este lugar también fue testigo de otro fenómeno extraño que ningún experto ha sido capaz de explicar. Un viaje en el tiempo. En 1970, Bruce Gernon volaba un avión desde la isla Andros hasta la costa de Florida. Cuando se encontraba a 3.500 metros de altura, una nube gigante apareció frente a él. Su tamaño crecía y crecía, y a Bruce no le quedó más opción que atravesarla. Una vez que lo hizo, el avión quedó rodeado en una oscuridad total. Parecía que el día se había convertido en noche en una fracción de segundo. De pronto, unos destellos blancos comenzaron a interrumpir la oscuridad. Eran tan brillantes que iluminaban todo el cielo. Pero no eran rayos, aunque tampoco logró determinar qué eran. El avión pasó casi una hora atravesando la extraña nube. Bruce notó que cambiaba de forma con el correr de los minutos. El espacio que rodeaba el avión se convirtió en un túnel que se hacía cada vez más estrecho. La tensión crecía y crecía dentro de Bruce, que intentaba lidiar con los controles de su vehículo. Todos sus instrumentos y su equipo de navegación estaban como locos, y el sistema eléctrico había dejado de funcionar. De pronto, una luz blanca emergió en el otro extremo. Tal como en las películas, el avión escapó del túnel antes de que se cerrara en el último segundo. Todo estaba bien, pero ahora Bruce se encontraba rodeado de una neblina blanca. No tenía idea de dónde estaba. Por fin logró contactar al centro de control. Quedó impactado al descubrir que su avión ya estaba sobrevolando Miami. Era como si algo imposible hubiera pasado. Bruce debía cubrir una distancia de 400 kilómetros durante el vuelo, lo que suele llevar cerca de 1 hora y media, pero había llegado en apenas 47 minutos, casi la mitad del tiempo estimado. Cuando aterrizó, revisó el combustible que quedaba en el tanque y descubrió que había usado mucho menos de lo normal. Pero, ¿existe una explicación lógica para este avión que viajó en el tiempo? Bueno, los registros revelan que ese día se detectaron muchas manchas solares en la superficie del Sol. Además, había un fuerte viento solar. Eso podría haber provocado fácilmente que el equipo electrónico y los dispositivos del avión se volvieran locos. Pero, ¿qué hay de la misteriosa nube? La costa de Florida es el punto de encuentro de dos grandes corrientes de aire. Una tiene una presión alta y la otra una presión baja, lo que genera muchas nubes de tormenta. Pero las personas siguen discutiendo cómo fue que Bruce logró cubrir esa distancia tan rápido. Algunos afirman que un tipo misterioso de energía oscura fue la responsable. Otros dicen que se trata de una anomalía gravitatoria que alteró el espacio-tiempo. Y otros opinan que la historia de Bruce es un fraude. Aún no conocemos la verdad. Entonces, ¿existe realmente algo sobrenatural en el Triángulo de las Bermudas? ¿O acaso son solo coincidencias e historias inventadas? Lo cierto aquí es que en ningún otro lugar del mundo desaparecen tantos barcos y aviones como en el Triángulo de las Bermudas. El agua helada aprieta tu pecho y no puedes tomar un buen respiro. Escuchas a la gente gritando. Es tarde en la noche y el interminable mar se mezcla con el negro cielo estrellado. Tienes miedo y frío. El barco de que estabas a bordo se hunde en las profundidades del océano. La gente que ha estado en un naufragio a menudo sigue teniendo miedo al agua por el resto de sus vidas, pero la mujer cuya historia escucharás no sobrevivió a 1, ni siquiera a 2, sino a 3 desastres navales y continuó trabajando en cruceros como camarera. Conoce a Violet Jessop, la señorita inhundible. Su infancia se puede describir en una palabra: corta. Tuvo que crecer rápidamente para cuidar de sus hermanos. Violet era la mayor de 9 hijos. La vida se hizo aún más difícil cuando se puso muy enferma. Los médicos estaban seguros de que no sobreviviría, pero lo hizo. A temprana edad se mudó a Inglaterra con su madre, cuidó de sus hermanas y asistió a un colegio de monjas. Su madre trabajaba como camarera en el mar y cuando cayó enferma, la joven Violet siguió sus pasos. Pero debido a su juventud y belleza, nadie quiso contratarla. Pensaban que distraería a los pasajeros y a la tripulación. Sin embargo, Violet no se rindió y fue a una de las entrevistas con su peor ropa y con el cabello desaliñado. Quería demostrar que estaba lista para trabajar duro en el barco y así era, la chica fue contratada.
Los primeros 2 años pasaron tranquilamente, pero luego, dependiendo de cómo lo veas, una serie de eventos desafortunados o afortunados comenzó. En 1910, Violet comenzó un trabajo en el transatlántico más lujoso de la época, el Royal Mail Ship Olympic. El barco navegó el Atlántico de Inglaterra a Estados Unidos. Los ingenieros no se centraron en la velocidad del barco, sino en su comodidad. Violet trabajó en él y se le pagaron solo 2 libras al mes, lo equivalente a 200 libras hoy en día. El duro trabajo en la cubierta del barco de la mañana a la noche no asustaba a Violet. Le encantaba el trabajo. Le gustaba hablar con la gente y disfrutaba de las hermosas vistas del Atlántico, así que el 20 de septiembre de 1911, Violet trabajaba en la cubierta como de costumbre. El mar estaba tranquilo y el clima era excelente, nada pintaba mal. El barco navegó a través del estrecho de Solent, que separa la isla de Wight de la tierra firme británica. En ese momento, el crucero militar británico Hawke apareció. Debió pasar al lado de Olympic, pero algo salió mal. Los barcos se enfrentaron directamente entre sí. El capitán de Olympic trató de maniobrar para evitar una colisión, pero falló. La proa de Hawke estaba diseñada específicamente para chocar con otros barcos, y en esa ocasión embistió al Olympic. ¡Bum! El transatlántico se estremeció y la gente gritó de miedo y pánico. El barco tenía un enorme agujero a estribor. Violet se cayó por la fuerza del golpe. Parecía que una de las mayores embarcaciones de su época se iba a hundir, pero por suerte no fue así. Ambos barcos se mantuvieron a flote y nadie salió herido. Esta vez la fortuna estaba del lado de Violet. El accidente del barco no asustó a la joven. No lo pensó 2 veces y continuó trabajando como camarera. En abril de 1912 aceptó un trabajo en el mejor insumergible barco de la época, donde se suponía que debía servir a los VIP. Al principio no quería trabajar en ese barco, pero sus amigos la convencieron y entonces abordó el Titanic el 10 de abril de 1912 y dejó el puerto de Southampton, para bien o para mal. Los primeros días de trabajo fueron pacíficos, pero al 4.º día de viaje ocurrió uno de los desastres más notorios en el mundo. Violet estaba descansando en su camarote, se encontraba casi dormida cuando sintió la sacudida. En ese momento fue llamada a la cubierta superior. Cuando el Titanic golpeó el iceberg, casi nadie entró en pánico. Nadie creía que el barco insumergible pudiera realmente hundirse. En el momento en que la bodega del barco se llenó de agua, todo el mundo estaba tranquilo en las cubiertas superiores. Violet, junto con otros camareros, estuvo presente durante la evacuación a los botes salvavidas. Las mujeres y los niños fueron desalojados primero. Luego, uno de los oficiales del barco ordenó a Violet que subiera a un bote para mostrar a las otras mujeres que era perfectamente seguro. Cuando lo hizo, otros la siguieron, y alguien de repente le puso un bebé envuelto en sus manos. Sin pensarlo 2 veces, Violet abrazó al pequeño a su pecho para mantenerlo caliente mientras el Titanic se hundía. No lo soltó hasta que su bote salvavidas fue recogido por el Carpathia, un barco que fue al rescate. Ya a bordo de la nave, una mujer corrió hacia ella, no dijo una palabra y arrebató el bebé de las manos de Violet. Ella pensó que la mujer era la madre del menor, así que no intentó recuperarlo. Estaba demasiado congelada y entumecida para pensar lo extraño que era que esa no le dijera gracias a la salvadora del pequeño. Muchos años después, Violet recordaría a este bebé en circunstancias inusuales. Luego de sobrevivir con éxito a uno de los naufragios más terribles de la historia, Violet continuó trabajando en el mar contra viento y marea. En 1916, aceptó un trabajo como enfermera en el barco Hospital Britannic, nave hermana tanto del Olympic como del Titanic, que viajaban por el mar Egeo. El 21 de noviembre, el barco tomó una ruta que ya había navegado varias veces, pero ese día en particular no tuvo suerte. El Britannic chocó contra una mina submarina. Violet se las arregló para sobrevivir al 3er naufragio en su vida. Sin embargo, ese rescate no fue tan fácil como los 2 anteriores. Luego de la explosión, el enorme Britannic comenzó a hundirse rápidamente. Le llevó menos de 1 hora al barco sumergirse por completo. Violet no tuvo tiempo de abordar un bote salvavidas, así que saltó por la borda al agua fría.
Ahí nadó hasta la barca más cercana y se subió, pero el rescate se convirtió en un nuevo peligro. Las hélices del barco seguían funcionando, giraban en el agua atrayendo al bote hacia estas. Violet saltó de la barca justo a tiempo para escapar de los propulsores. Pero su calvario estaba lejos de haber terminado. Ya en el agua, fue arrastrada bajo la quilla del barco y se golpeó la cabeza. Lo único que la salvó de perder el conocimiento y probablemente la vida fue su grueso cabello. Al final, Violet se alejó del motor y fue recogida por otro bote. Durante los siguientes años, Violet estuvo plagada de dolores de cabeza. Cuando finalmente fue al médico, ese le dijo que había tenido una suerte increíble. Como resultado del incidente en el Britannic, tenía una fractura en el cráneo. Los 3 desastres a los que Violet logró sobrevivir no la detuvieron. Continuó trabajando en cruceros hasta 1950. Recorrió el mundo 2 veces en el lujoso transatlántico Burgenland. Afortunadamente, la serie de percances terminó y Violet nunca volvió a naufragar. En 1950 se mudó a Great Ashfield, en el condado de Suffolk. Había trabajado en el mar durante casi 42 años. Contenta con su carrera, se instaló en una gran casa de campo construida en el siglo XVI, pero un año después de su jubilación recibió una extraña llamada telefónica. Era tarde en la noche. Violet, que estaba dormida cuando el teléfono sonó, lo contestó. Había una voz de mujer del otro lado. La mujer no se presentó y preguntó enseguida: «Disculpe, ¿usted fue quien salvó a un bebé en el Titanic?» Violet respondió: «Sí». «¿Era yo?», dijo la extraña mujer. Se rió y colgó. Violet le contó a su amiga sobre ese peculiar suceso. Supuso que unos niños le estaban gastando una broma, pero Violet nunca le había dicho a nadie lo del bebé antes de esa llamada. Según los registros antiguos, el único menor que estaba en el bote con Violet era un niño. Pero esos mismos registros también decían que el niño había sido salvado por otro pasajero. Aún se desconoce quién era el bebé que Violet rescató. Y así, por haber sobrevivido a 3 naufragios diferentes en 3 barcos distintos, fue apodada Señorita Inundible. Cuando piensas en una escena épica del desierto, con un sol abrasador, dunas sin fin y esos mágicos pequeños oasis, probablemente imaginas el legendario Sahara, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hace 11.000 años esta vasta extensión de arena caliente lucía muy diferente de cómo se ve hoy? No lo sé, no estaba por ahí entonces. Pero me dicen que antes, lo que ahora llamamos desierto era un paraíso exuberante, lleno de lagos, ríos, llanuras llenas de hierba e incluso bosques frondosos. ¿A dónde se fue toda esa agua? Hay muchas historias sobre el pasado distante de nuestro planeta, cuando los desiertos estaban cubiertos de selvas y bosques, y luego ocurrió algo, como cambios climáticos o terremotos colosales, que convirtió las tierras verdes en dunas. Pero, ¿qué tal una teoría que afirma que el Sahara se convirtió en un desierto por causa de los humanos y... ¿las cabras? El Sahara ha experimentado su cuota justa de drama entre húmedo y seco a lo largo de los tiempos, principalmente gracias a pequeños cambios en la inclinación orbital de la Tierra que causan variaciones en la cantidad de radiación solar que llega a la atmósfera. Incluso hubo épocas llamadas los periodos húmedos africanos, cuando la lluvia caía y transformaba el paisaje seco en un paraíso verde brillante. Pero entre 8.000 y 4.500 años atrás, algo extraño le sucedió a esta región. Ciertas zonas pasaron de húmedas a secas demasiado rápido como para explicarlo solo con cambios orbitales. En un abrir y cerrar de ojos, el exuberante Sahara se convirtió en el Sahara que conocemos hoy. Si les preguntas a los científicos por qué ocurrió, te dirán: «Oh, es solo una mala parametrización de los datos». Apuesto a que no lo entendiste, ¿verdad? Bien, déjame traducirlo de científico a humano común. Significa que no saben la respuesta y tienen un montón de piezas de rompecabezas faltantes. Pero mientras los científicos examinaban muestras antiguas de tierra y polen, notaron una tendencia peculiar. Donde quiera que hubiera pastores, es decir, humanos con sus animales domesticados, la vegetación parecía cambiar. Era como si cada vez que los humanos y sus amigos peludos vagaban por el verdor, lo transformaban en matorrales y desiertos poco después.
Ups. Sí, es probable que al sobrepastorear, los humanos estuvieran quitando humedad de la atmósfera, ya que las plantas liberan humedad, lo que ayuda a formar nubes, haciendo que el clima fuera más soleado y acelerando el fin del ambiente húmedo. Además, es posible que nuestros antepasados se sintieran demasiado cómodos usando el fuego para el manejo de la tierra, lo que aceleró aún más la desertificación. De todos modos, los científicos están seguros de que este verde Sahara con el tiempo se habría convertido de nuevo en desierto, incluso si los humanos no hubieran aparecido, gracias a los ritmos naturales de la Tierra. Así que no hay necesidad de culpar de este cambio abrupto solo a los humanos. Podría simplemente tratarse de la naturaleza y sus ciclos de vegetación y polvo que se retroalimentan. Es difícil determinar qué causó estos cambios, ya que todo está interconectado. Durante el último periodo húmedo, el Sahara estaba lleno de cazadores-recolectores. A medida que el clima se volvió un poco más seco, comenzaron a pastorear animales para alimentarse. El clima empujó a la gente a criar ganado. También es posible que el pastoreo haya acelerado la degradación del paisaje. Entonces, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? O en este caso, ¿el humano o la vaca? Es difícil decirlo con la evidencia que tenemos ahora. Hoy en día, se puede decir con seguridad que el agua ya no es un gran problema en el Sahara, aunque sigue siendo un inmenso desierto y los tiempos de exuberantes bosques quedaron en el pasado. Pero la tecnología nos salva. Por ejemplo, el sistema acuífero de arenisca de Nubia, el mayor depósito de agua subterránea del planeta. Está ubicado bajo el borde oriental del desierto del Sahara y se extiende a través de 4 países del noreste de África: Sudán, Chad, Libia y Egipto, cubriendo unos impresionantes 2 millones de kilómetros cuadrados y con alrededor de 150,000 kilómetros cúbicos de agua subterránea. ¡Mira las tuberías transportadas cuando se estaba construyendo! Es el proyecto de irrigación más grande del mundo. No es de extrañar que sea factible prosperar en el Sahara hoy en día. Pero imagina prosperar en el desierto del Sahara con solo una fuente de agua. Parece algo difícil, ¿verdad? Sin embargo, los antiguos garamantes hicieron precisamente eso. Sobrevivieron e incluso vivieron durante casi 1000 años sin monzones ni ríos que fluyeran hacia su paraíso desértico. Estas personas inteligentes fueron los pioneros de la vida urbana en las arenas, y ni siquiera los romanos pudieron evitar notar su genialidad. Mientras muchos pensaban que solo eran salvajes del desierto, los garamantes estaban ocupados construyendo un imperio en uno de los climas más duros de la Tierra. ¿Pero cómo lo hicieron? Pues eran ingeniosos, así que cavaron un montón de túneles subterráneos para acceder a un enorme acuífero de arenisca. Literalmente, estaban exprimiendo cada gota de vida de debajo de las dunas. Pero recientemente, las investigaciones mostraron que los garamantes no solo eran trabajadores, también tenían bastante suerte. Los garamantes tenían un acuífero subterráneo que llevaba agua hasta una colina donde construyeron más de 500 fogaras, que son sistemas de riego, y algunas se extendían hasta 4 kilómetros. Era como tomar agua con un sorbete, lo que les permitió regar sus cultivos durante casi un siglo, especialmente porque incluso una pequeña cantidad de lluvia ayudaba a recargar el sistema. Pero, con el tiempo, debido a la insuficiencia de lluvia, el acuífero se agotó, y alcanzarlo de nuevo hubiera significado excavar más túneles y depender de más personas. Ese es un problema complicado, considerando que estaban en medio de una escasez de alimentos y agua. Supongo que no hace falta que te diga qué le sucedió a los garamantes, ¿verdad? La caída de la cultura garamantiana podría estar vinculada a varios factores. Quizás haya sido por cambios climáticos o por el uso excesivo de sus recursos hídricos. En aquella época, el desierto del Sahara era, de hecho, tierra agrícola fértil, gracias en parte al ingenioso sistema de riego que los garamantes crearon. Pero debido a que el agua fósil no se puede reponer, con el tiempo, los niveles de agua subterránea descendieron bastante. Esto probablemente jugó un papel importante en el declive del reino hacia finales del siglo VII después de Cristo. Eso suena como alguien que ganó la lotería, se gastó todo el dinero y regresó a su antiguo trabajo poco atractivo una vez que la cuenta bancaria quedó completamente vacía. Por cierto, aunque los garamantes hayan dejado algunos mensajes de sabiduría secreta para nosotros, lo más probable es que nunca entendamos lo que querían decirnos.
Nadie sabe qué idioma usaban, y sus textos son casi indescifrables para nosotros hoy en día. Pero volvamos al Sahara Verde. Entonces, se transformó en un desierto hace unos 4.500 años, pero hoy en día podemos entender cómo vivía la gente en esos tiempos en el Sahara gracias a los parques naturales de África que tienen la mejor galería de arte al aire libre. Hay más de 15.000 pinturas y grabados antiguos que representan la vida cotidiana de hace alrededor de 11.000 años. Sin embargo, si los grabados no son suficientes y sientes deseos de visitar un verdadero desierto verde, solo tienes que reservar un vuelo a California. Uno de los fenómenos más hermosos del mundo, la superfloración, ocurre allí. Mira todos estos colores: naranja, verde, rosa. Es un milagro. Las flores silvestres crecen en medio de un desierto caluroso después de varios años de lluvias en lugares secos. Es un paisaje tan brillante y colorido que las superfloraciones pueden verse desde el espacio. Este fenómeno raro puede observarse en otros lugares áridos y desiertos del oeste y sur de África, Australia Occidental y Chile. En todos estos sitios, el clima es muy caluroso y seco en verano. En invierno llega aire húmedo, y este es un entorno ideal para la floración en gran cantidad. Las semillas de flores que yacen en las arenas del desierto pueden esperar décadas antes de comenzar a crecer. Cuando el sol abrasador destruye toda la maleza y el pasto, y la lluvia es suficiente para humedecer el suelo, las semillas piensan algo así como: muy bien, ahora es nuestro turno para mostrarnos. Y entonces llegan cientos de miles de turistas para sacar fotos y publicar estas hermosas imágenes en las redes sociales. Y este, desafortunadamente, es uno de los principales peligros para las flores. Por lo tanto, si te encuentras en un lugar como este, no recojas flores y no las pises. Mantente en el camino, no dejes basura, saca solo fotografías y deja solo huellas. ¿Entendido? Bien,